No. Buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Tenemos el gusto de presentar a Santiago Salvador Jimeno. Santiago es profesor ayudante doctor en el área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público. Es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo. Su investigación se centra en el derecho ambiental con especial atención a los temas como el cambio climático y las energías renovables. En efecto, su trayectoria académica y profesional muestra una constante preocupación por el uso del derecho como herramienta para promover la transformación social, especialmente en contextos de transición energética y sostenibilidad. Tiene muchísimas publicaciones científicas internacionales de alto impacto, indexadas, y además es investigador principal e integra diferentes proyectos de investigación interdisciplinares nacionales e internacionales vinculados al desarrollo sostenible, la acción climática y los derechos humanos. Hoy Santiago nos va a presentar su trabajo sobre el derecho ante los desplazamientos poblacionales inducidos por el cambio climático. Te escuchamos. Genial, muchas gracias, Juliana. Y bueno, a todos los presentes y asistentes, ¿se ve la diapositiva bien? Perfecto. Pues sí, hoy vengo a hablar de un fenómeno que es de creciente actualidad, que es el de los desplazamientos poblacionales que están inducidos por los efectos del cambio climático. Ha habido ya varios casos que han trascendido a lo fáctico y ya han llegado hasta los jueces, los tribunales de diferentes países, en Nueva Zelanda, en Australia, y cada vez más, incluso algunos órganos también cuasi judiciales de Naciones Unidas, con el Comité también de Derechos Humanos, pues se está pronunciando sobre el tema. Está relacionado con los litigios climáticos también, aunque no es similar, o sea, tiene partes en común, ¿no? Como la violación de ciertos derechos fundamentales que se está planteando, como el derecho a la vida, pero realmente es un tema que entremezcla temas de derechos fundamentales con temas de derecho humanitario y también de derecho ambiental. Entonces está todo entremezclado. Todavía hay vacíos normativos, hay diferentes propuestas interpretativas que se hacen, hay instrumentos también de soft law y cierta regulación que, aunque no aborda directamente el tema, sí que se puede aplicar si hacemos ciertas interpretaciones extensivas, tanto a nivel internacional como a nivel regional, como a nivel nacional. Y, como repito, textos también de soft law o derecho blando que, si bien no son vinculantes, pues de alguna forma pues, pueden ayudar a interpretar y inspirar ante estos fenómenos, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis primero poco a poco de estos textos que se pueden aplicar, de las diferentes vertientes y ramas, tanto derechos humanos como derecho humanitario y derecho ambiental. Vamos a ver qué se puede hacer, qué límites hay y luego qué propuestas también pues, podemos hacer para desarrollar textos normativos, tratados internacionales que realmente puedan regular ad hoc de forma específica pues este problema. Y analizaremos también ciertos casos, pronunciamientos judiciales que ha habido y también de esos órganos también gubernamentales para ver un poco pues, por dónde van los tiros y hacia dónde nos encaminamos. Bueno, la introducción. Sí, perdón. Hola, Pablo. Sí, bueno, el tema fáctico pues está claro, la tala de árboles que está produciendo la deforestación pues está minimizando pues esa labor que hacen en los bosques, ¿no? Los montes de reducir hasta un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero, luego también la contaminación también contribuye, ¿no? Al calentamiento global y todo ello pues está tornando insostenible las condiciones de vida, especialmente en determinadas regiones. Mayoritariamente son países los que más sufren los efectos que curiosamente y paradójicamente son los que menos contribuyen al calentamiento global, dado que son países en vías de desarrollo, mientras que los países que más contaminan pues son aquellos donde muchas veces estos habitantes de estos otros estados intentan acudir, refugiarse, pero que no reciben ese asilo. Tenemos bueno, muchos fenómenos que hacen la vida insostenible en aquellos países, ¿no? de origen donde se desplazan las poblaciones. Por ejemplo, sequías y desertificación en diversos países de África. En Somalia ha habido casos de sequías graves, luego también aumento también de eventos extremos, tormentas, ciclones tropicales. Todo ello causa pues inundaciones, destrucciones de casas, de medios de vida, ¿no? de cosechas la subida a nivel del mar, que es un fenómeno que está sobre todo pues creando un riesgo de que incluso estados enteros, países, estados insulares pequeños del Pacífico, diversas islas como Kiribati, Tuvalu, Fiji, pues puedan llegar a desaparecer en un futuro bastante próximo.
esta subida del mar pues, se ve incrementada pues, tanto por la dilatación térmica, ¿no?, de los océanos, fruto del calentamiento global, como por el deshielo también de los glaciares. Pero en definitiva hay un cierto origen antrópico derivado del calentamiento global pues, que está afectando. Estas son las previsiones de la NASA futuras, donde incluso países enteros pues, van a perder gran parte del territorio. Y ya repito que hasta las pequeñas islas de escasa altitud pueden llegar a desaparecer. Esto plantea, estos problemas fácticos a nivel jurídico también plantean desafíos. Por ejemplo, en el ámbito de derecho internacional hay algunos autores, profesores, que se plantean el debate de, bueno, si sube el nivel del mar, como estamos viendo, pues también puede que cambie la delimitación de las líneas de base, porque al final los derechos soberanos y la jurisdicción de los países se extienden también al mar. Hay ciertos derechos de pesca, hay una distribución, una delimitación, pues que se establece en base a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Y claro, el hecho de que suba el nivel del mar pues esto plantea este desafío y se ha estado trabajando sobre ello, porque al cambiar la delimitación de las fronteras marinas, pues también se plantea si ha de hacerse o no a nivel jurídico y no solo en la práctica. Luego también, esto plantea también la desaparición de pequeños de estados insulares que pueden desaparecer totalmente, quedar hundidos. Si partimos de la Convención de Montevideo, pues son tres los elementos fundamentales que constituyen un estado: el territorio, el gobierno y la población. Si el país empieza a desaparecer por la subida a nivel del mar, pues puede que la población lo abandone antes de que se hunda totalmente, con lo cual este elemento que constituye el Estado ya desaparecería, el gobierno también, y bueno, el territorio, una vez que quede sumergido debajo del mar, pues se considera que puede llegar a desaparecer. Entonces, aquí se plantea ese debate de si esas personas van a perder su Estado y, por tanto, van a quedar apátridas, van a perder su nacionalidad o no. Es un tema que también se está debatiendo, dado que son escenarios que, sobre todo, ya digo, en países de escasa altitud, pues en un futuro no muy lejano se prevén, si es que sigue avanzando el calentamiento global y la consecuente subida a nivel del mar. Hay algunas soluciones que se están tomando, pero al final no dejan de ser parches que tampoco son la solución. Hay ciertas pequeñas islas como las Maldivas que están creando islas artificiales pues, para ganar territorio a la subida a nivel del mar. O bueno, Kiribati, por ejemplo, pues también compró pequeños terrenos pues para mantener ahí cosechas y en caso de que desaparezca el país, pues tener también algo ahí, pero no son soluciones a largo plazo y al final pues el problema es grave. En lo que os comentaba, problemas incluso de apatrida en un futuro, porque claro, si los habitantes de los países desaparece el país y no son acogidos en ningún otro país y no consiguen la nacionalidad de otro país, pues pueden incurrir en ese riesgo, ¿no?, de tornarse apátridas. La Declaración Universal de Derechos Humanos pues, establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y bueno, el tema de los apatridias, todo ello viene regulado pues, en esta convención que, bueno, tiene una ratificación de 99 países. No está mal, pero hay ciertos países que no la han ratificado y, bueno, ofrece soluciones a corto plazo, no llega a derivarse de ella el otorgamiento de la nacionalidad, pero protege a estas personas que pierden esa nacionalidad temporalmente. Entonces, bueno, es un escenario que puede parecer futurista, pero que puede darse en un futuro no tan lejano. Todo esto que puede ocasionar, pues desplazamientos poblacionales masivos. Así, la Organización Internacional para las Migraciones prevé pues más de 200 millones de migrantes climáticos en un futuro próximo y el IPCC también para el 2050 estima un número amplio de personas afectadas. Bueno, entrando ya a nivel jurídico, vamos a aclarar ciertos conceptos, como por ejemplo el de refugiados. Se habla mucho de refugiado, de migrantes, desplazados. Hay diferentes términos, pero que a nivel jurídico tienen diferentes connotaciones. Entonces, bueno, se plantea la pregunta de cómo se han de denominar. ¿Son desplazados? ¿Son refugiados? ¿Son migrantes? Bueno, no está del todo claro. Podemos decir que es difícil definirlos por varios motivos. Primero, porque estos efectos que se llevan el cambio climático, que fuerzan a las personas a huir de sus países porque las condiciones de vida se vuelven insostenibles, son diferentes. A veces son eventos súbitos, pues por ejemplo, eventos extremos, y a veces son más a largo plazo, como la subida a nivel del mar, que es gradual. Entonces, claro, hay varios tipos de desplazamientos y de migraciones. La temporal, que es cuando suceden estos eventos, pero cuando remiten, vuelven. O la estacional o permanente. Permanente en los casos pues, que desaparezca un país, por ejemplo, por la subida del mar. Si son sequías temporales, pues, pero el hecho de que sean fenómenos diferentes, pues dificulta esa definición. ¿Cómo lo definimos? Como personas que abandonan temporalmente, definitivamente, sus territorios. Luego también hay diferentes tipos de desplazamientos, de migraciones. Están las internas y las externas. O sea, a veces los desplazamientos se producen dentro de un mismo país sin abandonar las fronteras.
Por ejemplo, la vida en el campo se hace difícil por las sequías en ciertos países, pues las personas se abandonan y se van a la ciudad donde hay más oportunidades. Pero claro, no es lo mismo una migración interna, un desplazamiento interno ocasionado por el cambio climático dentro de un mismo país que fuera, a nivel internacional, abandonando las fronteras del mismo. Esto también pues dificulta el definirlo. Otro aspecto también a considerar es la causa que subyace a ese desplazamiento, esa migración. Muchas veces se trata de una causa mixta que no solo deriva del cambio climático, sino que en efecto bola, en efecto cascada, todo ello se mezcla con circunstancias socioeconómicas y políticas. Está demostrado que el cambio climático agrava también la pobreza y la vulnerabilidad. Entonces, en colectivos, grupos vulnerables, los efectos del cambio climático son más devastadores, pero claro, al entrelazarse causas ambientales con causas socioeconómicas, políticas, cuesta definir una causa pura que sea solamente la climática. Ello dificulta pues esa definición también. Luego también está la duda de ¿son migraciones voluntarias o son forzadas? Es decir, ¿migran en busca de condiciones mejores de vida a estas personas, pero pueden seguir viviendo en su país? ¿O realmente la situación es tan dramática que no les queda otra posibilidad? Depende del caso. Y luego otra diferencia es entre migrantes o refugiados climáticos y ambientales. El concepto ambiental pues parece que es más amplio, que engloba a aquellos que huyen de sus países por causas climáticas, pero también por causas naturales que no son climáticas, que no son de origen antrópico, pues como podrían ser desastres naturales como volcanes, erupciones volcánicas, terremotos, donde no hay un origen antrópico detrás. Entonces, bueno, quizá una definición más amplia pues podría dar cobertura a un mayor número de personas que no solamente huyen por motivos relacionados con el cambio climático. Esto es un ejemplo, ¿no? Al final, migrantes climáticos, desplazados climáticos, constituiría una parte del concepto más amplio de ambientales, ¿no? Hay otras causas ambientales, como también puede ser un incendio, pero bueno, ello hace que sea difícil una definición unívoca de los mismos. Esto es un paper, ¿no? Un artículo que se ha escrito donde estos autores es muy interesante, yendo al ejemplo de que a veces las causas son mixtas y es difícil distinguirlas. Ellos explican cómo a veces el clima a su vez entremezcla con problemas socioeconómicos que motivan la migración. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Siria, ellos llegan a la conclusión de que precisamente puede haber un origen detrás de la guerra que esté incluso relacionado con motivos climáticos. El hecho de que las sequías hiciesen difícil la vida en estos territorios del campo, pues provocó que mucha gente de allí pues huyese hacia la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Este hacinamiento, este desempleo que se encontraron con esa masificación, todo concentrado en la ciudad, pues ocasionó esas disputas donde finalmente pues se llegó a esa cuestión de los refugiados. En este caso, estaría mezclada las causas políticas, socioeconómicas, climáticas y por ello también dificulta el definir únicamente como refugiados o migrantes climáticos cuando este factor se entrelaza con otros, ¿no? Y de hecho hace un efecto bola, cascada. Eh, bueno, la conclusión inicial a nivel técnico jurídico al que han llegado jueces, tribunales en este tipo de litigios es que los refugiados climáticos, como se les llama, realmente no son refugiados. Los desplazados no pueden beneficiarse del estatuto de los refugiados. Ha habido desplazados que han intentado utilizar este argumento para conseguir asilo en otros países, en concreto ciudadanos de pequeños estados insulares del Pacífico como Kiribati, Tuvalu, pues buscaron ese asilo en Australia, Nueva Zelanda, en países más desarrollados, pero al final, yendo a los juicios, los tribunales y jueces australianos y neozelandeses llegaron a la conclusión de que no se les puede aplicar la Convención de Ginebra porque no encajan dentro del supuesto de refugiados. Es verdad que esta convención se elaboró en 1951, entonces, claro, lógicamente no incorpora dentro de la definición esta cuestión de las personas que se desplazan por motivos climáticos, sino que está pensada más para personas que huyen por motivos políticos. Entonces es importante que nos centremos en la definición de refugiado que recoge esta convención para desgranar los diferentes elementos y ver hasta qué punto se puede jugar con la interpretación e incluir o no a los refugiados climáticos dentro de la misma, para que así puedan beneficiarse de esa protección, dado que los países que suscribieron la convención pues están obligados a brindar asilo si es que se da estas circunstancias. Entonces, desgranando la definición, en primer lugar, la definición de refugiado exige que las personas se encuentren fuera del país de origen. El problema con esto es que, claro, los refugiados climáticos, los desplazados climáticos que se encuentren dentro del país de origen, porque, repito, hay migraciones, hay desplazamientos que son internos dentro del país, del campo a la ciudad. Entonces, ese tipo de desplazados internos
no podrían beneficiarse de esa definición, de esa protección de la Convención, porque habla de personas que se encuentran fuera del país y no pueden volver. Entonces, este sería un requisito que hay una gran parte de refugiados, la mayoría de ellos que se desplazan a nivel interno, que no cumplirían. Luego, el temor fundado a ser perseguido. Aquí se crea un debate también jurídico de si podemos entender que el cambio climático constituye un tipo de persecución. Puede argumentarse, ¿no? Que al final pero lo difícil aquí es identificar al perseguidor. Hay una persecución, pero hay que probar quién es el perseguidor de estas personas que huyen. Entonces, aquí se jugó en los juicios, en los litigios, argumentando que el perseguidor pues, podía ser precisamente el país de destino que no acoge a esa persona porque es un país contaminante que permite que las empresas contaminen a sabiendas y a pesar de que salen los daños que causa en estos estados. También podría ser la comunidad internacional en su conjunto, las empresas contaminantes, pero no está claro quién en concreto se puede identificar como perseguidor. O incluso el propio país de origen, que aunque sea un país poco desarrollado, pues quizá no ha adoptado las medidas de adaptación suficiente para evitar esta situación. Sea como sea, se ha planteado todo ello y en una interpretación creativa pues se ha intentado considerar el cambio climático como un tipo de persecución en los alegatos de estas personas que buscaban protección en base a la Convención. Luego también, lo más difícil de probar en este tipo de litigios es que esa persecución responde a las causas discriminatorias que establece la definición, porque habla de refugiado es aquel que por motivos de raza, religión, nacionalidad o opiniones políticas o pertenece a un determinado grupo social, pues está fuera y tiene miedo a volver, es perseguido. Pero claro, ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, en este caso el cambio climático no discrimina por razón de raza. Los efectos del cambio climático al final son indiscriminados y eso dificulta el hecho de que puedan probar que se da alguno de estos motivos para entender que son perseguidos y que se beneficien de la convención, de la protección. Aún así, ha habido interpretaciones creativas que los abogados de estas personas han defendido en juicio, como por ejemplo la de que encajan dentro de que aquellas personas que son perseguidas por pertenecer a un determinado grupo social. Ese grupo estaría constituido por aquellas personas que viven en pequeños estados insulares y que pues sufren los efectos del cambio climático de forma más intensa. Bueno, al final los jueces y tribunales no lo han admitido, pero es un argumento pues que me parece pues bastante innovador y bueno, también comentarlo a pesar de que es lo más difícil quizá de probar esas causas discriminatorias, ese factor volitivo, esa voluntad de causar daño por parte de los estados, que es verdad que los jueces no lo aprecian. Y al faltar este elemento discriminatorio volitivo, pues por ello deniegan el reconocimiento de estatus de refugiado a estos desplazados climáticos y en la práctica pues no han conseguido esa protección. Bueno, esto viene a ser un desarrollo de lo que he estado comentando antes. Y bueno, comentar que si bien no entran dentro de la convención directamente y mucho menos los desplazados internos, porque repito, uno de los requisitos de la convención es que se estén fuera del país de origen, pues lo curioso de esto es que la mayoría de desplazados son a nivel interno, de momento dentro del mismo país. Entonces hay que ver qué tipo de mecanismos jurídicos existen hoy en día para que puedan beneficiarse de esa protección a nivel interna. El primer instrumento son los principios DENG, que se llaman, son los principios orientadores, pues el problema es que son soft law, pero que contemplan dentro de las causas de desplazamiento precisamente aquellas personas que huyen por desastres naturales o provocados por el hombre. Entonces, claro, es verdad que es una lista que no es taxativa, pero aparte, el hecho de que venga expresamente lo de provocados por el hombre, pues puede incluir el cambio climático, que es de origen antrópico. Entonces, encajarían bien estos desplazados internos dentro de un mismo país, pues dentro de estos principios que les protegen de alguna forma. Repito, son soft law, no es derecho vinculante, pero en la práctica realmente lo que hacen es concretar ciertos derechos que sí que son vinculantes porque vienen reconocidos en otros textos internacionales como Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que sí que lo es. Entonces, al concretar simplemente esos derechos genéricos como el derecho a la vida, etcétera, pues aunque no sean directamente vinculantes aquí, están recogiendo pues, derechos que sí que lo son en otros textos internacionales. Entonces, bueno, en la práctica podrían considerarse. Y son, pues, derechos que al final lo que quieren es, sobre todo, proteger estos desplazamientos durante el tránsito. Al final hay riesgos, ¿no? De trata de blanca, trata de personas, sobre todo personas que optan por rutas irregulares, ante la falta de rutas regulares para migrar y luego pues también intentan proteger pues su realojamiento en el sitio, ¿no? Donde finalmente pues eh, acudan. Ya digo, dentro del país, dentro de su propio país también. Y luego tenemos en el ámbito de la Unión Africana, en el ámbito regional sí, de África, pues tenemos la Convención de Kampala,
que aquí sí que tiene carácter vinculante y es muy destacable que esa convención, en su artículo 104, precisamente protege los desplazamientos internos, pero reconoce el cambio climático como causa de ellos. Entonces es interesante cómo a nivel interno en África tienen esa regulación pues bastante concreta, específica y vinculante. El único hándicap es que, claro, es una convención de aplicación regional que se aplica únicamente en la región de la Unión Africana. El resto de continentes, de regiones, de países, pues no cuenta con ella. Pero bueno, es interesante. Y les protegería a nivel interno. Luego vamos a analizar los textos de derecho ambiental ya a nivel internacional para ver qué dicen al respecto sobre el tema de los desplazados climáticos, si es que ofrecen alguna solución. Y bueno, podemos avanzar que hay tímidos avances donde sí que se cita un poco el problema de los desplazados climáticos, pero es verdad que de forma genérica, en preámbulos, eh, no llega a concretarse obligaciones concretas en este ámbito. Por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático guarda total silencio sobre el tema de estos desplazamientos climáticos. Es cierto que además, aparte, pues es un tratado entre estados de objetivos de mitigación de gas de efecto invernadero. No parece que vaya dirigido al tema de los desplazados climáticos. Entonces, bueno, no hay referencias. Sí que veremos que sí que se empiezan a encontrar pequeñas referencias a este fenómeno en los convenios, en los instrumentos, en los acuerdos que nacen a partir de las reuniones de las partes, ¿no? De las COP. Por ejemplo, en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, el preámbulo sí que se va a hacer referencia de forma sucinta, pero bueno, ya parece que se considera este fenómeno. Pero ya en los acuerdos de Cancún aparecen las migraciones como un tipo de adaptación. Por lo menos se empieza a reconocer el fenómeno migratorio en este acuerdo adoptado en el seno de la Conferencia de las Partes y, repito, en el caso del Acuerdo de París, pues ya en el preámbulo del párrafo 11 se hace referencia a esa conexión entre derechos humanos y también migrantes climáticos y cambio climático. De hecho, a raíz de él, pues también se crea el Task Force of Displacement, que de alguna forma viene pues sufragado por el mecanismo de Varsovia, en el seno del mismo, pues, y se dedica pues, a emitir recomendaciones, es un órgano también de asesoramiento técnico y bueno, pues desarrolla una labor relevante en este punto. Y luego en el ámbito de la Agenda de Naciones Unidas de 2030, dentro de 17 objetivos, pues claro, destaca materia climática el número 13, el de acción climática, y empezamos a ver guiños, referencias, sobre todo al problema de los desplazamientos climáticos en el ámbito de los pequeños insulares, estados insulares en desarrollo, que son los que más lo sufren. Entonces, bueno, estas referencias, pues es verdad que son tímidas, pero empiezan a encontrarse ya en instrumentos de derecho ambiental. Ahora vamos al siguiente bloque, que es el de derechos humanos, que guarda una relación bastante intrínseca con el derecho ambiental, como veremos, y con el cambio climático, como ha reconocido organismos de Naciones Unidas, como se ha reconocido en otros litigios climáticos diferentes, como el caso Urgenda, como el caso de las señoras suizas contra el clima, las Clima Signore, que no son directamente refugiados climáticos, pero donde se utiliza esa interconexión entre derechos humanos y cambio climático. Entonces, podemos comenzar diciendo que, pese a que no existe un derecho humano al medio ambiente reconocido en un tratado universal vinculante internacional a nivel global, sí que se ha reconocido a nivel universal, pues, por ejemplo, por la Asamblea General de Naciones Unidas, que existe ese derecho como derecho de tercera generación, y luego encontramos textos nacionales y regionales donde sí que se reconoce. Por ejemplo, en España, el artículo 45 de la Constitución pues, nos habla del derecho a disfrutar de un medio ambiente pues, adecuado. Es verdad que no está dentro de los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, que gozan de esa protección especial y preferente, como podría ser el derecho a la vida, pero sí que se puede, a nivel argumentativo y a nivel estratégico, pues relacionar, como se ha hecho también en el ámbito por ejemplo, el caso de las señoras suizas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula el derecho a la vida privada y familiar, pues se relacionó con el tema del medio ambiente, el cambio climático, y ahí sí que se puede beneficiar de esa protección. Pero en España vemos que al ser un artículo que está dentro de esos principios rectores de la política social y económica, no goza de esa relevancia que pueden tener otros derechos que sí que se consideran fundamentales, pero estratégicamente se pueden vincular. En Portugal encontramos también artículo 66, una regulación similar en el texto constitucional, y luego hay textos normativos regionales donde sí que se reconocen, ¿no? En la Carta Africana o en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, pues sí que se recoge el derecho a vivir en un ambiente sano o el derecho al desarrollo, ¿no? Ambiental en la Carta Africana. O sea que vemos que sí, aunque sea que a nivel internacional vinculante, no existe un tratado universal, sí que encontramos textos regionales y constituciones. Pese a ello, es verdad y se ha reconocido por muchos organismos de Naciones Unidas que la degradación ambiental tiene un efecto negativo en el goce de los derechos humanos. Obviamente, pues si no tenemos un medio ambiente adecuado, pues nuestra vida pues, puede estar en riesgo, sobre todo los eventos extremos pueden significar un peligro para la vida, el aumento de enfermedades también, problemas de, por ejemplo, el agua potable, la contaminación,
la salinización del agua potable, pues tenemos menos agua disponible, que puede afectar la salud, la falta de agua, la vivienda, las inundaciones, destruyen viviendas. Entonces, al final, cuando falla esto, cuando falla el medio ambiente, como ha reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues también se pueden ver resentidos el efectivo goce de derechos humanos. Ya empezamos a ver cierta vinculación. Incluso el cambio, no solamente el medio ambiente en general, sino el cambio climático se ha reconocido expresamente que tiene relación con el efectivo goce de los derechos humanos. El cambio climático afecta al efectivo goce. Lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos y también el relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente, John Noss, en el 2016, en su famoso informe, y recientemente el relator sobre derechos humanos y cambio climático, Ian Fry, pues también lo reconoce en su informe de 2023. Entonces hay evidencia y reconocimiento de que efectivamente existe esa interconexión entre cambio climático, medio ambiente y derechos humanos. Aquí podemos ver algunos ejemplos ya más centrados en los daños que sufren, los riesgos que sufren los desplazados climáticos y los motivos por los que abandonan sus hogares. Por ejemplo, los eventos extremos suponen un riesgo para la vida, para ese derecho a la vida que viene reconocido en todos estos textos internacionales, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que precisamente veremos un caso, el caso de Titiota, donde el comité se pronuncia sobre esta cuestión, emite una declaración consultiva, luego la Declaración Universal de Derechos Humanos también recoge derecho a la vida y en el ámbito de los niños, de los menores, pues también la Convención de Derechos del Niño. También encontramos como el problema de la desnutrición, la pérdida de alimentos, de cosechas, precisamente por sequías, por inundaciones, pues puede llegar a afectar al derecho a la alimentación y al agua potable. La subida del nivel del mar saliniza los acuíferos, esa salinización pues hace que el agua no sea apta para el consumo, con todas las implicaciones que tiene ello para ese derecho al agua potable, por ejemplo, que viene reconocido pues, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales y Culturales y, bueno, específicamente para el tema de los menores, que todavía tiene un agravante mayor pues, por la Convención sobre Derechos del Niño. Salud también. Está demostrado que aumentan las enfermedades también, con fruto del cambio climático, pues ciertos vectores, mosquitos se reproducen con más facilidad, que luego transmiten más enfermedades. También la propia falta de alimentos y de agua, pues lo agrava, la contaminación del agua. Entonces también tiene efectos en el derecho a la salud, otro derecho fundamental, y luego el derecho a una vivienda adecuada por la destrucción de la vivienda ocasionada por las inundaciones, pues también eso repercute, ¿no?, en el derecho a la vivienda. Entonces vemos que hay ciertos derechos que están interconectados y afectados negativamente y que inducen a las personas a tener que huir de sus hogares porque se ven resentidos como consecuencia de los efectos del cambio climático. ¿Qué problemas hay en la práctica a nivel jurídico? Pese a esos casos de éxito que hemos visto en Europa, no de los refugiados climáticos, migrantes climáticos, sino a nivel litigios climáticos, donde se exige a los gobiernos más acción climática, pese a esos casos de éxito, Urgenda, el del Tribunal Constitucional Alemán, también reciente, que habla sobre los derechos de las generaciones futuras, también tenemos el caso de las señoras suizas, pero pese a ello, en la práctica, un escollo que nos encontramos normalmente para defender esta cuestión, alegando los derechos humanos, por un lado está el problema de la extraterritorialidad, ¿no? Es verdad que los estados pues tienen competencias sobre su jurisdicción para proteger y preservar, pero claro, cuando el daño se causa por una actividad que produce un estado que permite empresas contaminantes, pero lo sufre otro estado, ahí tenemos un problema de extraterritorialidad. Luego también el de las responsabilidades difusas. Al final hay tantos actores que contribuyen al calentamiento global que es difícil individualizar y la responsabilidad de cada uno. En concreto, este daño, esta inundación concreta que ha sufrido este ciudadano de Kiribati, viene de los gases que emitía esta empresa en Rusia o esta otra que fue autorizada en India o tiene que ver con esta, no se sabe o en qué año fue, o sea, al final falta también ese nexo de causalidad. Y también otro problema pues es que se habla a veces de proyecciones de futuro, no de daños efectivos y claro, a veces para el tema de la responsabilidad sobre todo, pues se exige a veces que el daño sea inminente, que sea efectivo y ahí también se enfrentan con ciertos escollos pues las personas que alegan esta violación de derechos humanos. Pero aún así, casos de éxito, como hemos visto, en el ámbito del contexto de litigios internacionales en Europa ha habido varios y bueno, pues se está avanzando. Vamos a avanzar, vamos ahora aquí en el ámbito de la Unión Europea, el sistema europeo común de asilo. ¿Qué herramientas tenemos? Hemos visto que, bueno, a nivel de derecho ambiental internacional general hay ciertas referencias tímidas todavía al tema de las migraciones. Hemos visto también cómo dentro de los derechos humanos hay ciertos avances en algunos litigios climáticos, pero todavía hay trabajo por hacer. Ahora vamos a ver el ámbito de la Unión Europea, pues que el ámbito de las directivas, los reglamentos, pues que nos ofrecen y, bueno, ya avanzamos con que volvemos a la paradoja, al final la Unión Europea, pues a pesar de que está haciendo esfuerzos y pues hemos reducido las emisiones, pues somos aún así el cuarto emisor en gases de efecto invernadero a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos, bueno, China, Estados Unidos
y ahora nos ha pasado India también. Entonces, bueno, antes éramos el tercero, ahora somos el cuarto, pero somos uno de los principales por detrás de estos tres países porque todavía contribuimos. Entonces, bueno, pues en base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues espera pues que algo podamos hacer, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, tenemos varias directivas que vamos a ver y reglamentos que si bien no se aplican directamente a la cuestión climática, sino que tienen que ver más con temas de asilo, vamos a ver cómo se pueden interpretar de tal forma que se pueda llegar a alegar pues que un ciudadano que provenga de un tercer país, ajeno a un país de la Unión Europea, pues pueda jugar con esa interpretación para conseguir una protección en países europeos. Entonces tenemos por un lado la directiva sobre requisitos que ha sido derogada por este reglamento. Al final, la diferencia entre las directivas y los reglamentos aquí es que los reglamentos, digamos que tienen una aplicación directa, inmediata del texto íntegro y las directivas, pues al final los estados pues las transponen cumpliendo esas directrices básicas, pero tienen cierta libertad de configuración. En cambio, el reglamento pues, es un totum y bueno, se ha ahora aprobado un reglamento, pero que no va a entrar en vigor hasta junio de 2026. Pero al final la tónica es la misma. Al final, lo que se establece aquí es una definición muy similar de refugiado a la de la Convención de Ginebra, donde las personas que quieran demandar, reclamar ese asilo, que vengan de países de fuera, van a encontrarse con el mismo problema. Pues que el de probar que son perseguidos por una causa discriminatoria y que el cambio climático pues, constituye un tipo de persecución, es difícil en la práctica porque la definición es muy similar, que establece refugiados. Pero tenemos otro segundo elemento que es una protección subsidiaria que la directiva también prevé para aquellas personas que no encajen dentro del concepto de refugiado, como podría ser el caso de los desplazados climáticos, pues establece otra protección siempre y cuando las personas que procuran esa protección pues tengan motivos fundados de que se enfrentan a un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de que vuelvan a sus países. Aquí entonces nos interesa ver qué se entiende por daño grave. Y viendo el artículo 15 de esta directiva, pues no encontramos que se encajen los daños ambientales ni climáticos dentro de ese concepto de daño grave. Es verdad que las legislaciones nacionales de algunos países europeos, como en Finlandia y Suecia, ahora ya no, pero antiguamente, hasta 2016, luego veremos por qué ahí dejó de regularse así, sí que incluían dentro del concepto de, el concepto de daño grave los daños ambientales y climáticos al transponer la directiva, con lo cual había algunos países de la Unión Europea donde sí que podían beneficiarse de esta aplicación de la protección subsidiaria los desplazados climáticos que venían de terceros países. Pero bueno, en 2016 lo eliminaron ante la llegada masiva también con la crisis de refugiados que hubo en Siria, pues también se cambió. Pero bueno, a nivel de la Unión Europea, pues digamos que no existe un daño ambiental como tal contemplado, pero sí que se contemplaba como daño grave, eh, que podía ser un motivo a alegar para recibir esta protección subsidiaria, el estar sometido a tratos inhumanos y degradantes, que existe un riesgo que si volvían a su país. Entonces, claro, aquí viene el debate de ¿podemos considerar el cambio climático, puede llegar a las personas a que sufran tratos inhumanos o degradantes? Porque al final si no tienes casa, no tienes agua, no tienes comida, puedes considerarse una situación inhumana, desde luego, y degradante. Entonces, aquí también esa tesis interpretativa, si se consideran estos efectos como tales, podría incluirse dentro de ese concepto de daño grave y, por tanto, podrían beneficiarse esa protección subsidiaria. Es una estrategia interpretativa que podría llevarse a cabo. Luego tenemos otra directiva que también se ha visto recientemente completada por otro reglamento y es la Directiva de Protección Temporal. Esta no es la panacea, pero bueno, puede aplicarse para situaciones, pues imaginar que sois de un tercer país y sufre unas inundaciones pues durante un tiempo corto por un fenómeno extremo. Entonces, como solución a corto plazo, como parche, no está mal. No está mal porque ofrece una protección temporal para esas afluencias masivas de personas que huyen de la misma zona buscando protección. Pero claro, es temporal la protección, ese es el problema. Es inmediata, tiene esa ventaja, pero como mucho te da un permiso de residencia de un año por otro año más. No es una solución definitiva. Pero los desplazados climáticos podrían encajar porque protege en general a las personas desplazadas. Es verdad que establece causas, pero no son taxativas. Realmente cualquier causa, siempre y cuando sea una afluencia masiva y de ese grupo de personas, entraría dentro. Pero bueno, dentro de algunos ejemplos que nos pone, pues es la huida en zonas de violencia, violación, el riesgo de que si vuelven haya una violación de derechos humanos. Pues claro, si el cambio climático atenta contra derechos como la vida, la salud, puede considerarse. Pero bueno, aún así, la lista de causas no es una lista taxativa, por lo tanto, no es tan importante aquí en esta directiva cuál es la causa de ese desplazamiento, sino que se produzca de forma masiva y entonces pueden beneficiarse, pero repito, de forma temporal. Entonces, no es una solución, pero pueden obtener esa protección temporal de un año prorrogable otro. Luego está la directiva de retorno, que es la que regula las condiciones de devolución, de retorno de aquellos extranjeros irregulares
a sus países. Y aquí hay un principio muy importante que también viene recogido en la Convención de Ginebra y que se reconoce también en el ámbito de los derechos humanos, que es el principio de non-refoulement, el principio de no devolución, donde al final, cuando existe un riesgo claro de que si la persona, aunque esté irregular en el país, es devuelta a su estado de origen y ello supone un peligro inminente y claro de grave violación de derechos humanos, pues no se le puede extraditar ni devolver. Si no, se vulneraría este principio. Entonces, es importante porque este principio se ha aplicado en casos similares, como por ejemplo, un caso que se sustanció de un ciudadano de Bangladesh que estaba en Francia en forma irregular y se le tramitó el procedimiento para deportarle y finalmente el tribunal francés entendió que había de aplicarse este principio de no devolución porque corría un riesgo su vida, entendió que corría un riesgo si era reportado a su país, a Bangladesh. Es verdad que aquí en este caso concreto el problema es que confluyen varios factores a tener en cuenta. Es verdad que, por ejemplo, este ciudadano tenía serios problemas de salud ya cuando estaba en Francia, problemas respiratorios y la situación de contaminación que había en Bangladesh iba a causarle ese riesgo para la vida, ese problema. Y bueno, pues una decisión novedosa, pero que se puede tomar como referencia también el caso de la devolución de los desplazados climáticos. Hubo también otro caso, una sentencia de un tribunal alemán, donde en este caso en un ciudadano de Pakistán también se entendió que estaba irregular en Alemania, pero se entendió que no había de ser también deportado en base a este principio en el de non-refoulement, pese a estar de forma ilegal, en este caso porque por la situación del COVID en su país en ese momento y por los problemas de salud que tenía, pues también corría un riesgo para su derecho a la vida el hecho de que fuese, y para su salud, el hecho de ser deportado. Pero bueno, vemos que aún así, aunque son pequeños avances, concurren agravantes, como la salud ya deteriorada de estas personas, pero bueno, es un ejemplo de esa aplicación y este principio pues también puede aplicarse, igual que viene también contemplada la Convención de Ginebra y se aplica en general al ámbito de los derechos humanos, a aquellos desplazados pues que están en un país que no es su país de origen, que están de forma irregular, pero que si les deportamos a su país, por los efectos de cambio climático tan intensos que están sufriendo allí, pues puede ponerse en riesgo su derecho a la vida o puede incluso considerarse que van a ser sujetos a tratos inhumanos o degradantes porque no tener vivienda, no tener casa, no tener comida, pues podría interpretarse que es un trato inhumano y degradante. Es otro argumento interpretativo que se puede utilizar. Luego otras directivas que no tienen ya nada que ver tampoco con el tema de los desplazados climáticos, pero que siendo creativos también puede utilizarse. Por ejemplo, la directiva esta que regula las condiciones de entrada de los trabajadores temporeros. Repito, otra vez más, igual que la directiva de protección temporal, pues esto no es la panacea, pero para situaciones de eventos extremos, de situaciones catastróficas temporales, durante ciertas épocas de eventos extremos, una subida drástica al nivel del mar por un maremoto, todo ese tipo de situaciones sí que puede beneficiarse de ella o de sequías temporales yendo a trabajar a un país de la Unión Europea como temporeros. Pero claro, al final no es una solución a largo plazo y únicamente pues al final se puede beneficiar de ella pues gente a lo mejor de cualificación baja que se dedique a este tipo de trabajos durante 6 meses, pero no es una respuesta definitiva. Luego hay otra directiva que en este caso lo que se busca, lo que se procura son trabajadores altamente cualificados, también que se permite obtener la tarjeta azul y también pueden beneficiarse de ella, pues, estas personas que huyan de estos países, pero claro, es complicado obtener esta tarjeta azul. Los requisitos son muy, muy estrictos, tener más de un año de contrato de trabajo, luego también una cualificación muy alta, no es fácil conseguirla. Es parecida, creo que se llama la Green Card en Estados Unidos. No es fácil, pero bueno, es una opción. Pero claro, aún así son soluciones indirectas que no abordan directamente el problema y que tampoco llegan a dar una solución, sobre todo para esos trabajadores de cualificación media-baja, que a lo mejor no se pueden beneficiar de una protección a largo plazo yendo como temporeros, pero tampoco entran dentro de este concepto altamente cualificados. Entonces, bueno, son instrumentos diferentes, unos son de migración y asilo, otros de devolución, otros son de temas más de laboral, de trabajo, pero bueno, que se pueden utilizar como solución, bueno, siendo creativos. Luego tenemos otros instrumentos de protección de ámbito regional, que sí que abordan de una forma más amplia el problema. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Africana está la Convención de Addis Abeba, que contempla una noción más amplia de refugiado que la de la Convención de Ginebra o que la Directiva de Requisitos de la Unión Europea, porque incluye en todas las causas de desplazamiento aquellos que huyen de su país como consecuencia de un evento particularmente perturbador del orden público. Entonces, claro, el orden público, el cambio climático puede considerarse un evento perturbador del orden público. Y es precisamente un argumento que se utilizó durante las sequías en Somalia, donde se brindó asilo a estas personas en el ámbito de la Unión Africana. Entonces vemos que ese concepto más amplio de refugiado, incluyendo también como causa de desplazamiento el orden público, nos da más juego. Igual que en términos muy similares también se recoge
en el caso de la declaración en Cartagena, América Latina, si bien es soft law, pero también se incluye el concepto de orden público. Luego tenemos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, este ámbito les toca más de cerca, porque al final estos estados son los que más sufren las subidas del mar como consecuencia del cambio climático. Tenemos el caso de Nueva Zelanda y algunos estados del Pacífico donde hay esta especie de acuerdo bilateral, donde se les permite a un cierto número de ciudadanos al año proveniente de estos países el poder obtener la residencia permanente en Nueva Zelanda, con lo cual es una oportunidad importante. Pero claro, es verdad que como acuerdo de inmigración planificada está bien, porque se planifica que cada 10 años, o sea, que cada año, perdón, van a poder, entre un número de 75 y 200 personas de cada uno de estos estados insulares, pues reubicarse en Nueva Zelanda, pero claro, es restrictivo. Hay una cuota anual de entrada, como he comentado, por cada uno de estos países se permite un máximo de 75 a 200 personas por año que pueden ir a Nueva Zelanda y además hay límites de edad. Obviamente se busca también personas pues, que tengan una empleabilidad fácil, entonces personas entre 18 y 45 años, que tengan dominio también de la lengua. Entonces, bueno, esta serie de requisitos complica el hecho de que puedan venir. La oferta de trabajo también permanente a tiempo completo, incluso el estado de salud que sea bueno. Entonces, hay una serie de requisitos y de cuotas anuales que de alguna forma limitan en la práctica el que sea un instrumento de amplio espectro, pero lleva desde 2002 operando y, bueno, todos los años, pues a sorteo entre gente que reúne estos requisitos, pues se permite que vayan reubicándose de forma permanente en Nueva Zelanda. El caso de Australia, que es otro estado receptor de este tipo de países, de personas que huyen de Kiribati, de Tuvalu, pues también tiene este sistema, pero que es, a mi juicio, entiendo que es peor que el sistema todavía de Nueva Zelanda, porque aquí es un programa temporal de trabajo, con lo cual es una medida temporal. Aquí es una residencia permanente lo que pueden obtener, aquí es temporal y va ligado pues a trabajos temporeros parecidos a los que en la directiva que os he comentado antes de la Unión Europea, pues también el objetivo es más económico para durante 6 meses, hasta un año, pues desarrollar esos trabajos del sector agrícola y luego después pues vuelven a su país, con lo cual no es una solución. Y también hay limitaciones de duración temporal, de requisitos también de edad, solo personas entre 21 y 45 años en este caso pueden beneficiarse. Entonces, bueno, son acuerdos que hay con estos pequeños estados insulares, pero son peores todavía y no son soluciones a largo plazo. Y a nivel nacional, como os comentaba, dentro de países de la Unión Europea, pues era interesante cómo estas leyes de extranjería de Suecia y de Finlandia o de Italia también eran países que recogían dentro de la protección subsidiaria para aquellas personas que no entraban dentro del concepto de refugiados, pues les permitía la posibilidad de obtener una protección, un asilo a aquellos que no pudiesen regresar a sus países como consecuencia de un daño ambiental, una catástrofe ambiental. O sea, contemplaban el factor ambiental como una causa también de protección. Y esto era interesante, pero claro, a partir de 2016 pues se eliminaron. A raíz de la crisis de Siria, que vino una llegada masiva de refugiados, pues decidieron eliminar esta previsión y ya no se contempla. Entonces ya no pueden beneficiarse de ella. Luego tenemos instrumentos de soft law o de derecho blando que, a pesar de no ser vinculantes, pues sirven de inspiración, de incentivo para que se desarrollen textos vinculantes en un futuro, a la hora de interpretar también los textos existentes. Entonces, uno de los más característicos es la agenda Nansen, ¿no? Que viene de la iniciativa Nansen en Noruega. Entonces, esto surge con una reunión de académicos que luego comenzaron a también reunirse con los gobiernos y se establece una serie de principios, una lista inspirada en los principios DENG, pero no solo de ámbito interno, sino en este caso a nivel de desplazamientos, tanto internos como internacionales. Y lo que se pretende es abordar este problema de los desplazamientos climáticos en todas y cada una de sus fases, desde el propio origen, es decir, vamos a recomendar que se adopten medidas de adaptación en el país de origen y luego también en los de desplazamiento, en los de destino. Entonces trata de proponer principios de aplicación que no son vinculantes, pero que son inspiradores en todas las diferentes fases, desde el estado de origen hasta el traslado, hasta el estado de recepción, para que de alguna forma encuentren una protección. Y también se crea la plataforma esta Disaster Displacement, que también pues implementa y sigue cómo se va desarrollando esta agenda. Y luego tenemos el Pacto Global para Migración Segura y Ordenada y Regular, que bueno, es una continuación, una derivación de la Declaración de New York de 2016 y al final también centra su foco en tanto las actividades previas de adaptación. Vamos a intentar tomar medidas para ayudar a los países de origen
que tienen menos recursos a desarrollar medidas de adaptación para que no sufran tanto los efectos del cambio climático y se dé pie a que tengan que desplazarse las personas, pero si se desplazan porque no queda otra, pues recomendamos pues, que se les reubique de forma planificada, que se les dé visados humanitarios, etcétera, ¿no? Entonces, al final tratan de potenciar con esos objetivos, medidas que si bien no son vinculantes, pues una protección. Entonces, bueno, al final la conclusión que podemos llegar es que sí que existen textos internacionales vinculantes o regionales, pero la mayoría de ellos no abordan este tema de forma directa, sino que tenemos que jugar por vía interpretativa con interpretaciones transgresoras, amplias, para intentar que estas personas obtengan protección y la praxis, como veremos, pues no ha sido muy benévola con ellos. Entonces, al final, entendemos que se hace necesario desarrollar instrumentos vinculantes, normativos, que les ofrezcan una protección y que el soft law está bien, pero no es suficiente. Entonces, hay varias propuestas que los autores, las universidades de diferentes países, de Harvard, de Monash, de Limoges, pues han hecho y las hemos sintetizado aquí, analizando un poco los pros y los cons. Por ejemplo, una propuesta que se hizo en un momento fue extender el concepto de refugiado contemplado en en la Convención de Ginebra. Por ejemplo, pues o bien por vía interpretativa o bien creando un anexo o modificando la propia convención, incluyendo dentro de las causas de desplazamiento, pues no solamente causas de raza, de religión y opiniones políticas, sino también el cambio climático como causa. Esto veremos que tiene defensores, las Maldivas lo propusieron, algunos autores, Cooper, Susana Borràs, pero también es verdad que tiene ciertas limitaciones esta medida. Es buena, pero también hay otros autores que han encontrado limitaciones para desarrollarlo en la práctica, que ahora analizaremos. Luego otra propuesta de otros autores, en este caso, es la de incluir un protocolo a la Convención sobre el Cambio Climático. Es decir, hay una convención en materia ambiental, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ya vimos, y lo que establecen es crear un protocolo que regule la cuestión de los desplazados climáticos. También veremos que esta medida tiene defensores y también detractores. Y luego la posición mayoritaria de la doctrina es la de, ante un problema específico, vamos a desarrollar un texto normativo específico, vamos a crear un tratado multilateral específico ad hoc que regule el tema de los desplazados climáticos. Y aquí es donde tenemos pues, todas esas propuestas que se han hecho diferentes de Harvard, de Monash o de Limoges, que ahora vamos a analizar poco a poco. Pero vamos la primera propuesta. Extender el concepto de refugiado para incluir dentro de las causas de desplazamiento no solamente las políticas, sino también las climáticas, y así que puedan beneficiarse de ese concepto de refugiado. Esta propuesta, pues ha habido varios autores, las propias Maldivas se lo propusieron a las Naciones Unidas, y dentro de los hándicaps, de los problemas a que nos encontramos en caso de llevarla a cabo, es primero que la Convención de Ginebra no llega a ofrecer una protección global colectiva, sino más a grupos de individuos e individuos, pero no tiene esa visión global. Luego también otro argumento que se ha esgrimido en contra de esta medida es que el hecho de volver a reformular y a llegar a pactos y acuerdos en torno a la Convención de Ginebra, pues puede hacer que se debilite la protección de la que ya gozan los refugiados políticos en base a ella. Al renegociar de nuevo todo, y ampliar las causas, pues puede luego ser contraproducente para la causa por la que realmente se creó en un momento, que era para atender a los refugiados políticos de guerra. Luego después, lo que os comentaba al principio, es difícil definir un desplazado por causas climáticas, porque a veces no son causas climáticas puras, sino que el cambio climático se relaciona con problemas socioeconómicos, porque se agrava la pobreza con el cambio climático, y con problemas sociales que hace que sea difícil definir el concepto de refugiado como climático únicamente e identificarlos. Y luego también lo que decía, la Convención de Ginebra no protege a los refugiados internos, entonces tampoco daría solución para aquellas personas que huyen por motivos climáticos dentro de las fronteras de su mismo país, del campo a la ciudad normalmente. Otro argumento en contra de esta teoría es la de los que se llaman que ACNUR, que es pues, quien se encarga principalmente de la ejecución e implementación del convenio, de la Convención de Ginebra, no tiene capacidad suficiente para encargarse también de este nuevo colectivo que sería el de los refugiados climáticos. Por eso, algunos autores proponen que en caso de que se implemente esta medida, que parece poco probable, pero en caso de que así sea, pues que otros organismos como UNICEF o el grupo este de Task of Displacement, que juntos colaboren en la implementación. Pero bueno, no es fácil, no es fácil y es una medida minoritaria, pero bueno, es interesante. Luego la otra solución es la de incluir un protocolo, no en la Convención de Ginebra, sino en el Convenio Marco sobre Cambio Climático. Esto es una propuesta que la Universidad de Ámsterdam hizo. Tiene una parte positiva. Lo bueno de esta propuesta se centra mucho en la parte económica que hay detrás
a la hora de ayudar a estas personas, pues se habla de la creación de un fondo que esté alimentado en base a ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que en materia de derecho ambiental, que ese fondo esté alimentado por los países industrializados que precisamente son los que más contaminan y que con ese fondo se pueda ayudar a realocar a esas personas que huyen de los países menos desarrollados que sufren los efectos del cambio climático. Entonces, los países que más contaminan pagan para crear ese fondo, que a su vez luego contribuye a facilitar los desplazamientos. Pero luego, otro aspecto a favor de esta teoría, de esta propuesta, es ese carácter preventivo planificado. Hablan de que es necesario crear un comité ejecutivo que esté integrado por representantes de estados desarrollados y por representantes de estados en desarrollo para que juntos creen una lista de aquellas áreas y poblaciones más afectadas y pues gestionen ese reasentamiento de un país a otro. Esa visión planificada es interesante también, protegería tanto a desplazados internos como externos, y lo del fondo especialmente también. Pero claro, aún así también hay detractores de esta propuesta y los principales elementos que ven que fallan es primero lo que hablábamos antes, la Convención Marco sobre el Cambio Climático es una convención que es entre estados, donde el objetivo principal no tiene nada que ver con el tema de los migrantes climáticos, sino que tiene que ver con la lucha contra los efectos de gas de efecto invernadero. Es un texto de mitigación. Y luego, pues eso, muchos autores dicen, pues joder, ante un evento que es específico, ante una circunstancia nueva, vamos a crear un tratado internacional específico nuevo. Y por eso esta es la teoría más extendida, la de desarrollar y firmar y suscribir y ratificar por parte de los estados un tratado multilateral que regule de forma expresa la cuestión de los desplazados forzados por causas del cambio climático. Aquí vemos que hay tres propuestas. La primera de ellas, la de Harvard, que en esta propuesta, como punto fuerte, lo que podemos destacar es ese enfoque integral, multidisciplinar que proponen. Porque proponen, por un lado, que se aborde el problema en el tratado desde el punto de vista de derecho ambiental, de los derechos humanos y del derecho humanitario. Todo. Luego, aparte, también proponen la creación de un organismo también formado por científicos que colabore también en ese abordaje, en ese enfoque. Entonces, el hecho de mezclar no solamente diferentes ramas del derecho ambiental, humanitario, derechos humanos, sino también colaborar con científicos, es interesante. Yo ayudaría también a limitar la discrecionalidad de los estados, ¿no? Con datos exactos, empíricos, científicos. Y luego también otro tema destacable de esta propuesta que hace la universidad del contenido de este tratado específico es el que al final involucra a todos los diferentes estados, tanto a los contaminantes como a la comunidad internacional, como al estado de origen, como el de acogida, en toda esa en toda esa responsabilidad, ¿no? Que compartan todos, que todos pongan su granito de arena, el estado de acogida pues prestando garantías a los desplazados, el estado de origen tratando de prevenir y de adaptarse al cambio climático y la comunidad internacional pues alimentando un fondo también para luego facilitar financieramente esos desplazamientos. Entonces, el punto fuerte de esa medida es ese enfoque global, holístico, integral y multidisciplinar y transversal. Tenemos otra medida distinta que es la propuesta por Monash. También propone la creación de un tratado internacional, pero aquí se fijan más en el ámbito organizativo, institucional. Y es interesante cómo calculan, dicen, es necesario crear órganos, crear aquí una organización que tenga su propio organigrama y así va a funcionar todo mejor. Entonces proponen diferentes órganos, una asamblea que tome decisiones, un consejo que las ejecute, otro órgano también de investigación que sea el que se encargue de los aspectos técnicos y todo también alimentado con un fondo donde también los países que más contaminen pues sean los que lo alimenten. Es interesante, sobre todo en el plano organizativo e institucional, y bueno, también es interesante cómo prevé que ese principio de proximidad, donde lo ideal es que los estados cercanos sean los que acojan a esos ciudadanos que huyen en base a ese principio de proximidad, para preservar el tema cultural. Es más fácil pues, que conserven su identidad cultural los ciudadanos de estos países que abandonan por el cambio climático si van a un país cercano que en un país mucho más lejano. Y luego, la tercera propuesta, que es la más desarrollada, de la que más se ha publicado, la que más se ha hablado, porque de hecho hay colgado en la propia Universidad de Limos un texto ya articulado, donde lo único que hace falta es que los estados lo firmen, lo ratifiquen, pero el texto, la propuesta está hecha a nivel académico, es la que elaboró la Universidad de Limos, encabezada por el profesor Michel Plier, y esto es un texto ya articulado del tratado que se ha hecho por unos académicos, donde pues es de destacar que es un tratado sobre todo de derechos humanos. Se recogen derechos humanos, pero se regulan adaptados de forma específica a la situación de los desplazados climáticos. Regula, de hecho, no solamente los desplazados climáticos, sino los ambientales en general, también estarían protegidos por él
los desplazados por causas naturales como por volcanes, erupciones volcánicas, por terremotos, no solamente los climáticos, y recoge derechos tanto durante el origen como en el trayecto como en el reasentamiento. También vuelven de nuevo a implementar ese principio de proximidad de que se regula que los desplazados pues, puedan elegir libremente el país donde se van a reasentar. Y una parte muy interesante es esta, precisamente, la de que prevén un procedimiento. Esta parte es importante porque al final va más allá de la mera declaración programática, sino que recoge un procedimiento donde las personas van a poder pedir un reconocimiento ante comisiones nacionales de esa protección y en caso de que no lo consigan, presentar un recurso ante una instancia internacional elevada. Obviamente esto es un borrador, son hipótesis, no se ha ratificado, no sea, pero es un texto borrador académico, articulado, que en caso de que los estados lo suscriban y ratifiquen, pues es interesante. Pero claro, falta esa voluntad también de los estados y de momento pues se ha quedado en ese texto. Y bueno, finalmente vamos a analizar ya para terminar, pues casos prácticos que han tenido lugar. Repito, sobre todo los que han tenido lugar, los litigios han sido entre ciudadanos de los pequeños estados insulares del Pacífico, Kiribati y Tuvalu, que están en riesgo de desaparecer y han intentado pues conseguir protección, asilo bajo el Estatuto de Refugiados Climáticos. No lo han conseguido, pero lo han intentado en Australia y Nueva Zelanda, y lo que vamos a analizar son pues esos argumentos que ya hemos un poco ido apuntando sobre ellos, pero cómo se han plasmado en esos litigios ante los tribunales neozelandeses o australianos en su caso, para finalmente concluir con opiniones consultivas de órganos de Naciones Unidas recientes que, si bien no son vinculantes, pues constituyen un avance también a nivel interpretativo porque pues es interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ubicarlo. Estos son los pequeños estados insulares que van a desaparecer y lo que buscan estos habitantes es conseguir, o en Australia o en Nueva Zelanda, pues ese permiso de residencia, ese asilo, pero la mayoría de ellos han sido finalmente deportados de nuevo a sus países porque no ha sido reconocido su situación como la de desplazados, como la de refugiados climáticos. Vamos a ver un poco los argumentos y ya terminamos. Son los casos estos. Tenemos primero como ejemplo este caso de un ciudadano de Kiribati que pues acude a los tribunales de Australia pues pidiendo que se le reconozca el estatuto de refugiado en base a la Convención de Ginebra y a la normativa interna del país en materia de migración. Volvemos otra vez a analizar este problema y el problema es el mismo que hemos comentado. Aún así intentan ser creativos y justifican que entran dentro de esa idea de que personas con temor fundado a volver a su país de origen por pertenecer a un grupo social particular. Vimos que la Convención de Ginebra pues, recogía motivos de causas políticas, nacionalidad, raza, y también hablaba de pertenecer a un grupo social particular. Entonces, justifica el abogado de estas personas, argumenta que sí que forman parte de un grupo social particular que es perseguido. Un grupo formado por los habitantes precisamente de esa isla pequeña que está fuertemente azotada por efecto del cambio climático. Esto es un argumento que se intentó utilizar, pero al final el Tribunal de Australia no le reconoció el estatuto de refugiado y al final lo deportaron por el motivo que os comentaba. Entendió que no es perseguido, el cambio climático no es un tipo de persecución y sobre todo que no es perseguido en base a un elemento discriminatorio. El cambio climático tiene efectos indiscriminados, perjudica a todos por igual, es lo que entendió, y no considero que formase parte de un grupo particular. Falta ese elemento volitivo de persecución y por tanto no se le aplicó esa protección. Luego tenemos este otro caso que tuvo un final más feliz para la familia, pero tuvo un final feliz, como veremos, no tanto por el que se le considerase refugiados o no, no se plantea ese debate aquí, sino por el tema de que había menores, había niños y ahí, según el interés del menor y la Convención de Derechos del Niño y ciertos arraigos que tenía la familia del padre allí en Nueva Zelanda, pues finalmente se les concedió el permiso. Pero vamos a ver, aquí lo que pasaba pues es una familia con niños que estaban ahí en Nueva Zelanda y resulta que se les expiró el visado y tenían que irse, estaban en riesgo de ser deportados. Ellos dijeron pues que eran refugiados climáticos, que su país la vida era insostenible, que tenían un temor fundado a ser perseguidos, que el cambio climático era un tipo de persecución, pero luego lo que realmente les ayudó a conseguir ese permiso fue, por un lado, el que la familia del padre tenía vínculos con Nueva Zelanda, era ya la tercera generación, y también pues el tema de los niños, ¿no? De los menores. Entonces, el superior interés del menor, que se deriva de la Convención de Derechos del Niño, fue la que determinó que al final el tribunal pues entendiese, junto con el arraigo,
que el interés de los menores era que la familia pues, siguiese allí en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, aquí tuvo un final feliz de los pocos, pero fue por otra causa distinta, no por ser considerados refugiados. Y este es el caso más paradigmático que ha habido hasta ahora. Vemos que es el caso de Teitiota es toda una familia que, bueno, eran ciudadanos de Kiribati y intentaron en Nueva Zelanda pues conseguir ese permiso. No lo han conseguido finalmente, pero no será por no haberlo intentado porque han acudido a todos los tribunales, incluso llegaron a acudir también al Comité también de Derechos Humanos, alegando violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, interesa un poco analizar este caso por el carácter paradigmático que ha tenido. Volvemos otra vez a lo mismo, no se le consideró refugiado, entonces decidió acudir al Comité de Derechos Humanos para que emitiese pues, un dictamen, bueno, de alguna forma para meter presión a Nueva Zelanda. Al final, bueno, no deja de ser un dictamen con contenido interpretativo, consultivo, pero que al final presiona también a los estados. Entonces se plantea este debate si realmente pues, Teitiota, al ser deportado a Kiribati, a su país, pues se pone en riesgo su vida con ello, ¿no? Entonces lo que argumenta Teitiota es primero que su derecho a la vida está afectado por muchos motivos. Primero porque existe un riesgo de que, bueno, la subida del mar pues destruya sus casas, sus tierras, sus propiedades. No tiene medios de vida para alimentarse, no tiene casa donde vivir. La pérdida de tierras ha causado tensiones sociales donde la gente se está matando unos a otros también ante la escasez de recursos. Luego también hay una falta de agua potable porque está salinizada. La subida del nivel del mar se ha mezclado con el agua dulce, el agua del mar, y ya no es consumible, ya no es potable el agua dulce. Luego el aumento de enfermedades. Alegaba también que su hijo había tenido un agravamiento de una septicemia por causa también de esa situación. Entonces, bueno, alegó diferentes elementos probatorios para justificar que en caso de que fuese deportado finalmente a Kiribati, pues su vida estaba en riesgo. Entonces, bueno, lo que se analiza aquí por el Comité de Derechos Humanos en esta decisión, podemos ver que nos da una de cal y una de arena. Es verdad que no entiende que no existe un riesgo para la vida, que no se está vulnerando al deportar por parte de Nueva Zelanda, no se está vulnerando el derecho a la vida al deportarle a Titiota, a su país, a Kiribati. Nos da algunos puntos que pueden interpretarse como algo positivo y otros negativos, ¿no? La parte buena de esta decisión, por empezar por lo bueno, es que reconoce que efectivamente el cambio climático puede llegar en un futuro a violar el derecho a la vida de las personas. Entiende que en el caso de Titiota no, pero que en un futuro puede ser. Y de hecho reconoce que puede llegar a activar ese principio del que hablamos, el de no refoulement, de no devolución. Reconoce expresamente que puede llegar incluso a someter a tratos inhumanos y degradantes o el derecho a la vida, activando ese principio de no refoulement, en base al cual no podemos deportar a una persona cuando existe un riesgo para su vida. Entonces, deja la puerta abierta que en un futuro el cambio climático pueda ser detonante de esto. Pero claro, en el caso concreto de Titiota, entiende que no existe violación de su derecho a la vida deportándole. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos que tienen que darse para que se entienda violado su derecho a la vida. Que exista un riesgo real, personal y previsible razonablemente de que se viole ese derecho a la vida. Y lo que entendió es que no existía un riesgo personal. No existía un riesgo personal por la razón de que no solamente era Titiota quien estaba sufriendo los efectos del cambio climático, sino todos los habitantes de Kiribati. Entonces, ese peligro para la vida no es solo para la vida de Titiota, es para mucha gente. Al faltar este elemento, riesgo personal, entendió que no existía ese riesgo como tal. Y luego tampoco entendió que había de operar la excepción, que hay una excepción donde, pese a que no haya un riesgo real y personal, también se entiende violado el derecho a la vida, que es en aquellos casos extremos, con riesgo de daños irreparables. Entendió que el caso de Titiota tampoco era un caso extremo. Entendió que no era ni personal ni un caso extremo, porque defendió que lo que entendió el comité es que actualmente no existe un riesgo inminente para la vida. Es verdad que la situación no es agradable, no es positiva, no descarta que de aquí a 10, 15 años la isla sea totalmente inhabitable, pero actualmente ahora no existe. Entonces, por todo ello, si bien deja abierta la puerta que en un futuro sí que pueda entenderse un riesgo para la vida, entiende que en este caso no. Aspecto también destacable, los dos votos particulares que hubo, en concreto, sobre todo el de Laki Muhumuza, que se muestra contrario a la tesis del resto del comité y sí que entiende que el umbral de riesgo se ha sobrepasado. La diferencia es que el comité analiza cada uno de estos elementos uno a uno, el riesgo para la vida derivado de la pérdida de cosechas, el riesgo para la vida derivado de la falta de agua potable, y lo que hace Laki Muhumuza es analizarlo todo el umbral de riesgo en su conjunto, y entiende que si consideramos
el problema con la vivienda, el problema con el agua, el problema con la alimentación, todo globalmente, el umbral de riesgo para la vida ha sido sobrepasado. Entonces, bueno, es interesante porque hay votos dirimentes. Y bueno, como algo así optimista, fuera ya del ámbito de las islas bueno, del Pacífico, sí que hay órganos que han dictado pues, opiniones consultivas que pueden también tomarse como referencia, si bien no son vinculantes, para futuros pronunciamientos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la opinión consultiva reciente, el párrafo 433, pues establece que hay una necesidad de que los estados, pues, que establezcan mecanismos legales para proteger a estas personas desplazadas por el cambio climático, tanto temporales como a largo plazo. Y dentro de los temporales, pues expresamente prevé las misas humanitarias, aunque sean temporales, autorizaciones también de permanencias temporales, protección incluso para el estatus de refugiados, aunque realmente no encajen a nivel estricto legal, pues que también se intente proteger. Entonces, bueno, es interesante pues ese llamamiento mediante esa opinión consultiva de la Corte, ¿no? Y luego también tenemos esta opinión consultiva, en este caso de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, a petición de la Asamblea General, tras un debate que se organizó en el ámbito académico en Vanuatu y en otros 17 países. Vanuatu pues, es una isla también pues, pequeñita, que también está en riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar. Y al final también se vuelve a repetir lo que dijo el comité también en el caso de Titiota, como aspecto positivo remarcable, pues también se va a volver a repetir lo mismo, que en un futuro existe el riesgo de que se active ese principio de, o sea, ese riesgo para la vida, si sigue avanzando el cambio climático para los habitantes de esos países. En ese caso, se habrán de activar las obligaciones de no reformo de los estados. Es decir, que ahora no, pero a lo mejor de aquí a 10 15 años, pues sí que Australia y Nueva Zelanda pues no pueden deportar a estas personas porque si no estarían infringiendo este principio. Y es una opinión consultiva también, pero es interesante viniendo a la Corte Internacional de Justicia. Y nada, he intentado ser rápido porque era mucha información. Entonces, bueno, la conclusión es una de cal, una de arena, luego muchas interpretaciones creativas, propuestas, y lo importante sobre todo por la voluntad política. Y nada, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Santiago. La verdad es que completísimo el informe. Así que nos queda grabado por si tenemos que repasar. Después, cuando termine de cargar tu presentación, te paso el link por si querés compartirlo con tus colegas y también queda para nosotros. Ah, pues Eh, gracias. Sí, sí. bueno, como para romper un poco el hielo, creo que vos lo dijiste al final, pero todas estas regulaciones o estos marcos regulatorios que se están intentando formular, entiendo yo y te quiero preguntar a ver cuál es tu opinión, tienen la limitante de que los países no quieren hacerse cargo de lo que implicaría que llegaran refugiados ambientales a su estado. Incluso en ese caso, aunque hubiera un fondo económico, yo entiendo que los países son un poco reticentes Sí. a recibir refugiados ambientales y me llamaba la atención que las normativas que vos decías, muchas eran del 2009, 2010, las propuestas estas, como que no sé si hoy está, digamos, avanzado, si hay esperanza de que pueda llegar A día a de hoy es como más realmente, judicial. A ¿cómo? día de hoy es más, que a día de hoy es como más interpretativo. Digamos que ante la pasividad de los gobiernos y del legislador muchas veces son los jueces y tribunales los que están tomando, o los órganos también consultivos o Claro. cuasi judiciales los que están tomando esa iniciativa, igual que está pasando con los litigios climáticos también en algunos países europeos. Pero eso no se traslada, digamos, no ejerce una presión fuerte sobre los estados para que efectivamente celebren un tratado multilateral, o ¿cómo lo ves ahí a nivel político, digamos, si tiene influencia Sí, estas decisiones a ver, judiciales? igual que los países más contaminantes, muchos no ratificaron el protocolo de Kioto y tampoco adoptan obligaciones en materia de reducción de emisiones, pues claro, en estos temas de asentamiento igual. Luego existe también un problema con el tema de la seguridad, ¿no? Que también este tema de los refugiados, ya no es solo climáticos, sino políticos, de guerra, también hay hay países pues que son más reticentes por el tema también de la seguridad. Tienen miedo pues de que o también de causar un efecto llamada. Piensa también que si Pensad que si también admitimos y facilitamos la llegada de refugiados climáticos, eso es lo que piensan estos países. Y tienen también ese miedo a crear un efecto llamada y que mucha gente con otras causas
interconexas, pues también quiera ese asilo, ¿no? Y esa llegada a lo mejor más descontrolada. Pero bueno, hay países más reacios, otros son más abiertos, depende un poco también de la política de cada país, pero la tónica es esa, en general, pues no es fácil, no es fácil, no están dando facilidades, ¿no? Luego es verdad que es eso, muchas iniciativas es verdad que son ya antiguas, de 2008, 2009, se han quedado muchas en el plano académico porque casi todas estas propuestas vienen de universidades. Incluso la Agenda Nansen también se empezó gestando en universidades. Entonces, bueno, son académicas, pero claro, al final un tratado pues depende de la voluntad de los estados y el hecho de firmarlo, ratificarlo, vincularse a él. Y es complicado porque al final quien tiene más interés en que esos tratados se firmen, pues claro, son los países que están sufriéndolo en desarrollo, pero los países más desarrollados, digamos que desde un plano a lo mejor más egoísta no ganan nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el problema. Sí, le doy la palabra a Pablo, que levantó la mano. Sí, Gracias. no sé, no se escucha, está el micro apagado. Ahora Sí, sí, ¿sí? sí, Ahora se sí, escucha. sí. Bueno, gracias por la exposición. Me gustaría ser esperanzadora a partir de tus palabras, pero te escucho y más bien recuerdo ese salmo bíblico que dice, el hombre debe morir para ser sabio. Digo esto porque el derecho internacional, esto corre por mi cuenta, me parece el más primitivo de todos los derechos. Vos fijate que el organismo que nuclea mayor cantidad de países, ¿no? Estoy hablando de la ONU, hay voto cantado y voto calificado. Así todo no estoy diciendo que no exista la ONU. Tanto no estoy diciendo que no exista la ONU que, por ejemplo, en este momento, si bien vamos a hablar desplazados por otros motivos, no puedo pasar por alto que en este momento se le está pidiendo a los palestinos que se vayan de su país, porque va a haber un bombardeo masivo porque con ese territorio se va a quedar Israel. Y si bien lo condena la ONU, lo que contesta Israel es que lo que dice la ONU va a ir a parar al basurero de la historia. El problema es que vos no estás hablando de problemas que sean de los estados. Si una isla queda tapada por el agua, no es un problema de los estados. Ni siquiera, es decir, si mañana Brasil dispusiera del Amazonas con los feedlot y empezara a deforestar, yo pondría en cuestión si verdaderamente los estados son soberanos para hacer actos de esa naturaleza, que entiendo que no, porque acabarían con la vida humana. Así que no tenemos un organismo internacional que nos hable de un derecho avanzado, no lo respetamos y por otro lado son problemas que atañen a la humanidad sin estados. Es decir, no podemos pensar en estos problemas independientemente. Bueno, y ahora van mis preguntas en concreto. Yo traté ahora un famoso debate del siglo de Slavoj Žižek con Peterson, donde dicen que si bien el problema que vos narrás es muy grave, hay una información confusa o nos llega información confusa, porque, por ejemplo, vos hablás de la deforestación y en este momento el norte está más forestado que en el siglo XIX. Es decir, hay una campaña muy cierta, o eso dice, el norte. También quiero pensar si esto no es una estrategia del norte global contra el sur global, donde está la mayoría de la población. Pensemos en Bangladesh, la India, Pakistán, China, los países del Islam, Indonesia, Malasia. Bueno, tenemos casi el 70-80% de la población mundial y no sé si nos los quieren hacer culpables de esto. Vos no hablás de los problemas y cómo prevenirlos, sino el derecho, cómo resuelve estos problemas. Pero China, que no tiene alimentos y que no tiene energía, ha utilizado como energía el carbón y creo que ha hecho muchísimo daño. O China es en este momento de avanzada porque está forestando, no tiene tierras negras, pero las está forestando y China es líder en energías alternativas. Entonces, primera pregunta, ¿es cierto que la culpa la tenemos el sur global? Primera pregunta. Y la segunda, ¿es cierto que China ha hecho fundamentalmente el daño medioambiental o en este momento es el mentor de las principales estrategias para eliminarlo? Bueno, y muchas gracias. Nada, gracias a ti, Pablo. Pues a ver, según el ranking, China es el líder contaminante en emisión de gases de efecto invernadero. Y es verdad que el factor de los bosques es importante, pero al final es un 15% la reducción más o menos de emisiones que el tema de los bosques puede llegar a ocasionar. Eh,
ha habido deforestación en otros países, ¿no? Es verdad, por ejemplo, es famoso, ¿no? En la zona del Amazonas también la plantación de soja, pero no creo que sea, yo hablando, o sea, desde el desconocimiento científico que puedo tener, pero por sentido común yo entiendo que es mucho más contaminante, pues emitir toneladas y toneladas de gas de efecto invernadero que al final, pues, eh, no puedes compensar eso plantando solo árboles, es la cuestión. Entonces hay una especie de greenwashing también que se utiliza bastante para lavar la imagen y al final de nada sirve desarrollar energías verdes alternativas y por otro lado también estás contaminando o incluso también hay un debate sobre ese tema, ¿no? Sobre incluso las energías renovables que no son tan limpias porque muchas vienen de la extracción de litio y de la minería. Luego también muchos recursos con los que se fabrica pues vienen del extractivismo en precisamente países también del sur global, que países desarrollados pues extraen materias primas de allí. Entonces hay un debate con todo eso. Pero bueno, yo creo que las estadísticas hablan y sí que China sale entre los principales emisores, sino el principal junto con Estados Unidos y con la India. Son los tres que están por delante de Europa a nivel de emisión. O sea que por lo menos aquí esa información nos llega. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Han quedado todos sin palabras. Bueno, no, realmente es súper exhaustivo tu presentación y sí, es un poquitito descorazonador pensar que no hay mucha voluntad política, pero bueno, habrá que buscar distintos tipos de presiones para que eso sea posible. Y Sí, en el ámbito de litigios climáticos, claro, el problema es que a veces la parte jurídica tiene sus limitaciones, por mucho que se intente interpretar y se generan debates, es difícil, es difícil. Por ejemplo, también otro debate es el de los jueces y tribunales, cuando a veces obligan a los estados, pues sobre el tema también de la división de poderes, si se está infringiendo o no, cuando va más allá. Entonces, bueno, también depende un poco de ser flexibles y al mismo tiempo respetar esos principios y a veces pues es complicado, pero hay precedentes, hay casos donde, por ejemplo, también con el tema de las generaciones futuras, también se está yendo por ahí, los derechos de las generaciones futuras, entonces hay estrategias innovadoras, o el tema de la vulnerabilidad, colectivos que sufren, ahí puedes individualizar el daño, cuando el daño debido al cambio climático puedes, como pasó con las señoras contra el clima, que eran mujeres, eran ancianas, al final esa individualización del daño, esa vulnerabilidad, pues ayuda, ¿no? A que se pueda luego justificar esa legitimación, ¿no? Que a veces el hecho de que el daño sea también difuso, no solo los actores, sino que el daño sea genérico, como el caso de Titiota, pues también le perjudicó. Y de hecho hay estudios interesantes también que muestran cómo en países también en desarrollo, pues el colectivo también de las mujeres por cuestiones de género también sufren de una forma más impactante, más grave los efectos del cambio climático. Como que el cambio climático lo que hace es agravar esas desigualdades estructurales de las que se parte y muestran ejemplos de cómo ello es así. Entonces, ahí se puede también jugar a nivel jurídico interpretativo identificando pues esa individualización del riesgo, del daño. Mm. Te leo acá un comentario de Lila que dice, forzar la Sí, figura de refugiados no parece muy fructífero, ya es una puerta muy angosta de por sí, pero menos chances tiene una regulación global para proteger estas movilidades. claro, es cierto, es cierto. Lo de la figura de refugiados se ha intentado forzar y no se ha conseguido. Se ha intentado, es lo que más han intentado, como hemos visto en los casos ante los tribunales de Nueva Zelanda, de Australia. Entonces es complicado, pero claro, llegar a un acuerdo también es complicado por eso, porque al final hace falta voluntad política por parte de los estados. Entonces lo más fácil es desarrollar instrumentos de soft law o fondos económicos, porque al final a estos países pues tampoco les cuesta tanto pues alimentar un fondo, ¿no? Pero claro, la cuestión está que quizá más allá del soft law y de los fondos es complicado, pero se está avanzando. Sí, sí, claro, soft law mejor, sí, sí, bien. Quizá derechos humanos. Yo lo que veo más fácil es esa vinculación que hay entre derechos humanos y medio ambiente, que es quizá lo que ha tenido más éxito en los litigios climáticos que han tenido lugar recientes en Europa que han tenido éxito. Si consigues vincularlo, de hecho, el comité y los organismos que hemos visto, la propia Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, sí que dejan abierta la puerta que los próximos 10, 15 años
pues opere, ¿no? Ese riesgo de que si son retornados a sus países de origen, pues su peligro para la vida o para ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes por las condiciones en las que esté, pueda activar ese principio de no devolución. Entonces yo creo que cuando la situación se ponga a lo mejor más límites, si es que no lo está ya, pues ahí sí que pues el ámbito judicial o cuasi judicial pues dará esa respuesta. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a abrir los micrófonos para darte un aplauso. Y acá dice, excelente Santiago, completo y clarísimo, Bien, gracias. Así que después, muchas bueno, por gracias. ahí tienen el contacto para, como ella está ahí cerquita, puedes ir a Sí, Alemania. por eso, por eso. Es verdad que tengo más, o Ujú. sea, ahora este primer cuatrimestre estoy hasta arriba de clase, estoy más libre el segundo cuatrimestre, que no sé si ella estará. Tengo más Claro. disponibilidad, digamos, a partir de diciembre, enero. Porque ahora estos 3 meses tengo como 5 asignaturas, 120 horas, una cosa así de... Pero Uf, bueno, aún sí, así busco la complicado. manera, Y busco la Argentina manera. también tendrías que venir. También Sí. tengo muchas ganas de ir. Sí, sí, la verdad que sí, además de verdad. Sí. O sea que sí, sí. Sí, Bueno, en Ecuador también lo entonces, esperamos. sí, te esperamos, agradecemos a todos los presentes y te agradecemos a vos, Genial. Santiago. Así que bueno, que anden bien y nos estamos A viendo. vosotros también. Vale, Adiós, muchas gracias. Un adiós. Gracias saludo. y un abrazo Chao. fuerte. Un Chao, Gracias. chao. abrazo. Hasta luego. Chao.